pilas y baterías. Ya. Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver, chiquillos, relación con una de las partes fundamentales de nuestro circuito eléctrico, ¿ya? Que en este caso son la fuente de poder, ¿cierto? De la energía, de dónde sale la energía y se transporta, ¿cierto? Alrededor de los cables y después llega a la ampolleta. Y en este caso tenemos dos opciones, que pueden ser las pilas o las baterías. Las vamos a describir cada una porque vamos a ver que no son lo mismo. Pareciera ser que sí, porque cumplen la misma función, es decir, de suministrar energía eléctrica a un circuito, pero vamos a ver que son distintas, ¿ya? Y para cada tipo existe distintas categorías. Por ejemplo, existen distintos tipos de pilas, distintos tipos de batería, etcétera, ¿ya? Unas más tóxicas, otras menos tóxicas, ¿sí? Por lo tanto, el objetivo de la clase es conocer las características y tipos de batería. Partiendo por la pila. La pila, chiquillos, creo que yo se lo he mencionado en más de una ocasión, ¿ya? Lo que ocurre con la pila cuando entrega energía eléctrica es una reacción o una transformación de energía en su interior, ¿sí? Recordar que en su interior la pila tiene un material, ¿cierto? Que vamos a ver en la siguiente, que tiene un nombre específico, ¿cierto? Y que ese material, que es como un polvito, reacciona, ¿cierto? Al estar en contacto con dos polos, ¿ya? Al estar en contacto positivo con negativo, en eso, ustedes han visto los controles, hay uno que tiene como un resorte, la parte de la pila, y la otra parte es como lisa, ¿ya? Al entrar en contacto con esas partes, ¿cierto? Se realiza la transformación química a energía eléctrica acá. ¿Por qué es química primero? Porque tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, que tiene este polvito en su interior, ya que es una especie de sustancia química, ¿ya? Se transforma en energía eléctrica porque pasa, ¿cierto?, a la siguiente, ¿ya? Que en este caso es eléctrica porque suministra y está conectada a elementos de electricidad que transportan electricidad, como por ejemplo los conductores de energía, ¿ya? Las partes de una pila podemos decir dos cosas, ¿sí? Obviamente lo primero es que tiene varias partes, ¿cierto? Y lo segundo, chiquillos, es que, como ustedes bien saben, la pila tiene dos polos, ¿sí? O dos partes, una positiva y una negativa, ¿sí? Vamos a ver que el polo positivo se le va a llamar, ¿cierto?, cátodo, y el polo negativo se le va a llamar ánodo, ¿ya? Y aquí está. Este es el electrolito, es la sustancia química que reacciona, ¿cierto?, de forma química para proporcionar energía eléctrica, ¿sí? Esta varilla de carbón que se le denomina electrolito. Tenemos la cubierta protectora, ¿cierto?, la cámara de aire, ¿ya?, etcétera, ¿sí? Pero lo que a mí más me importa es que ustedes reconozcan que el lado positivo corresponde al cátodo y el lado negativo corresponde al ánodo, ¿sí? Fíjense que el lado positivo es donde está esa puntita de la pila, ¿ya? La parte de arriba y la parte de abajo es el ánodo, ¿ya? Cuando hablamos, ¿cierto?, de ánodo y cátodo, ¿cierto?, decimos que principalmente tenemos transferencia de energía, ¿ya? Energía en este caso de un polo positivo a un polo negativo, ¿sí? Por ejemplo, si la energía sale del cátodo, se va al ánodo, ¿sí? Así, de esta forma, ¿sí? Y si sale desde el ánodo hasta el cátodo, ¿ya? ¿Se entiende? Que siempre va de positivo a negativo o de negativo a positivo, pero siempre vuelve al contrario o al anterior, ¿ya? No es que la energía positiva salga acá y se vaya al espacio, sino que obviamente sale y luego se vuelve a transferir al otro polo, ¿ya? Hasta el momento, claro, hemos ido revisando, ¿cierto?, lo principal, digamos, de una pila, ya que es lo fundamental, digamos, que da funcionamiento a la pila, ¿ya? Entonces, vamos con la siguiente. Existen distintos tipos de pilas, ya eso también lo hemos conversado, ¿cierto? Y para esto podemos decir que existen las primeras pilas que se crearon, ¿cierto? Son las pilas salinas, ¿ya? Y en este caso podemos hacer como la comparación, ¿cierto?, con estas pilas chinas que uno conoce, ¿sí? Que son de menor duración,
¿ya? Y son menos tóxicas que las pilas alcalinas, que por lo general son las Duracell. ¿Ya? Que las pilas alcalinas, recuerden que estas de acá, ¿cierto? Las Duracell contienen gran cantidad de mercurio y el mercurio es un material altamente tóxico para el ambiente, ¿sí? Y de cierta forma no se puede reciclar y no se puede como captar el mercurio que tienen estas pilas para poder utilizarlo de nuevo. Se usa una vez y se pierde su funcionalidad. En cambio, las pilas salinas, que son las primeras, que tienen menos duración, ¿cierto? Que son menos tóxicas, sí se pueden, chiquillos, reciclar. ¿Ya? Gustavo, dígame. La cosa es que existe, existirá algún así como contacto Un o poquito más fuerte que no le escucho muy bien. A ver, espérate. Ahí sí. que si existirá así como alguna especie de, o que se puede influir o es seguro influir en el cuerpo mercurio. Espere, de nuevo. Que si es seguro consumir mercurio. O si Consumir se puede mercurio. consumir en él. Sí, si es consumible. No, Porque creo que me suena. Me no, suena no, alguna no. cosa. El No, mercurio no no, es consumible. De donde le puede sonar es de los termómetros, que el mercurio se utiliza para los termómetros. ¿Ya? Ninguna sustancia de esta hay que consumirla porque aunque yo diga que no si son tan si te tomas altamente tóxicas, mercurio, estás muerto. Me saludas a Dios. por ejemplo, si en este caso, espérenme, que entró alguien, ya. En este caso, como les decía, chiquillos, no es necesario consumir estas sustancias químicas, porque aunque no sean tan tóxicas, de igual forma son tóxicas para nosotros. O sea, no es que al tener poca toxicidad no sea tóxica, sino que es bastante tóxica. ¿Ya? Entonces, espérenme que... Uy, se me está quedando pegado el computador. Ahí sí. ¿Se cambió? Sí. Ya. Tenemos la otra tipo de pila que nosotros la conocemos y se le denomina, ¿cierto? La pila botón, ¿ya? Que también son pilas de mercurio, obviamente en tamaño son más pequeñas, ¿sí? El mercurio que tiene en su interior es más reducido, se pueden reciclar, ¿cierto? Porque como son tan pequeñitas, es factible, ¿ya? También tenemos, chiquillos, que estas pilas botón, principalmente se utilizan para los relojes. Ya, no sé, estoy tratando de pensar algún otro elemento, eh, algún otro elemento, ¿cierto?, de que se pueda utilizar esta pila de botón. Estoy pensando, no sé si a ustedes se le ocurre alguno. Para los relojes. ¿Cómo? Para los relojes. No, solamente Oh, yo les decía los yo relojes, pero otra cosa que no sean los tengo, relojes. yo tengo una cosa que Yo se sé. alimenta de esas pilas. Yo Eh, tengo, yo tengo un eh, juguete que usa esas pilas. ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Cómo es? una linterna. ¿Ya? ¿Una linterna? Perfecto. Creo que tenía un Yo juguete tengo que era este como un juguete. aerofrisbee que ocupaba esas pilas. ¿Ya? Perfecto. Yo tengo este juguete que usa esas pilas. Ya, súper. Ponían varias pilas más. Pilas Perfecto, de botón. súper. Sí, de hecho, como les decía, ¿no? Estaba pensando y solamente se me venía a la cabeza el reloj, porque por lo generalmente, como les digo, siempre se utiliza para eso. De hecho, no existe y lo más probable es que no se pueda, ¿sí? No se pueda prender un circuito eléctrico como el que hicimos de los limones con este tipo de pila, ¿ya? No lo he intentado. Si alguien lo quiere intentar, genial, en algún momento. Y ahí después me cuenta cómo le va. Yo al menos no lo he intentado, ¿ya? Oye, entre paréntesis, para que no se me olvide al final, todavía hay gente que me debe el video, chiquillos.
mándenmelo, o si no, yo esta semana tengo que ir cerrando ya esas notas, y el que no me lo envía va a tener la nota mínima, ¿ya? Así que ojo ahí. ¿Ya? Dígame. Es que no alcancé a hacer la prueba, así que no sé si la podría abrir de nuevo. La prueba de ayer, sí, está abierta todavía. Está abierta hoy día. Ah, ¿todavía está abierta? Sí, la ¿Hasta dejé abierta hasta cuándo? hoy día. Hoy día hasta las 00, hasta las 12. Así que todos los que no la han hecho, y qué bueno que me acordó la prueba también, todos los que no han hecho la prueba, hoy día la pueden realizar. ¿Ya? Yo ya la hice en la Ya, mañana. gracias. Ya, Y, profesora, dígame. ¿sabe qué? Voy a comprarme un set de esos que se compró la Violeta para hacer el experimento Ujú. y hacer otro experimento sin mandarlo. ¿Ya? Súper. Así como por diversión o por querer. Me parece. Me parece Voy maravilloso. voy a ver dónde venden, pero le voy a preguntar por WhatsApp a la Violeta por dónde los consigo. Ya, sí, de hecho con ese experimento, o sea, ese set de circuitos también viene con un mini motor. Entonces a ese mini motor uno le puede poner un palito de lado, al palito de lado le hace un hoyito al medio y lo coloca ahí y conecta todo, y en vez de prender una ampolleta hace funcionar el motor. También sirve para eso. ¿Ya? Ya, chiquillos, y aquí tenemos todos los tipos de pilas que existen y van a ser distintas principalmente, o sea, van a ser distintas obviamente, y eso va a depender del voltaje y el tipo de uso. Por ejemplo, claro, las pilas estas chiquititas llamadas pilas de botón se utilizan específicamente para los relojes y alguno que otro juguete, ¿ya? Entre las pilas AAA y AA, digamos, son como la que dominan la gran mayoría de los aparatos tecnológicos. La gran mayoría utiliza entre las pilas AAA y AA. Poco se ven estas C, que son más gorditas, la C o la D, ¿cierto? Por lo general hay Yo tengo un linternas juguete que que la ocupa utilizan. las tres. Yo tengo ¿Cómo? un juguete de Hot Wheels. Yo tengo un juguete de Hot Wheels que ocupa las tres, se lo muestro. Ya, súper, Lo súper. tengo aquí cerquita. Chiquillos, eso sí, les quiero pedir un favor. Cuando quieran pedir la palabra, o sea, cuando quieran hablar, pídanme la palabra, ¿ya? Porque a veces me interrumpen y se me va la onda, entonces ahí quedamos con la idea media. Entonces, si necesita hablar, levante la manito y yo le digo, hable, y ahí habla. Ahora, por ejemplo, Emilia, hable. Dele nomás. Tía, es que igual le mandé hace rato el video, pero le preguntaba si le llegó el Sí, video. sí. De hecho, la clase anterior también me preguntaste y te dije que sí me llegó. No hay Ay, sí, problema. no me acuerdo. De hecho, si me los mandaron Profesora, chiquillos por... Ah, ¿qué cosa? que aquí yo tengo el juguete. Ya, Aquí espérame un está. poquito, Gustavo. Gustavo, espérame un poco. Allá. De hecho, chiquillos, si me lo mandaron por el Classroom, yo a todos, a los que me mandaron por Classroom, ¿cierto? Les devolví el trabajo con la nota y los comentarios, ¿sí? Les puse devolver y les debe haber llegado al correo o en la misma página del Classroom, ¿ya? Danais, dígame. Le quería decir que me diera su correo, por favor, porque me equivoqué en solamente una respuesta que voy a apretar sin querer y la vi y no me di cuenta, entonces para que me dé su Gmail por el chat, por favor. Lo escribo al tiro. Ya, ahí está. Ok, ahora sí se lo podemos mostrar, profesora. Y ahora sí, a ver. Ya, aquí va. Entonces este es el juguete y es como un disparador de autos. ¿Ya? Aquí están las pilas. Ah, perfecto. Ya. Súper. Mire cómo funciona. Es súper loco. Ya, a ver. Ah, ya, perfecto. Ya, súper. Y de hecho, para que el auto pueda así como saltar y ir lejos, necesita pilas que tengan harta energía, harta potencia. Y ahí es donde entra, uno puede elegir, ¿cierto?, cuál es la que puede ser mejor para determinado juguete, ¿ya? ¿Dónde las podemos usar? Ya hemos hablado más o menos, ¿cierto?, de dónde las podemos utilizar, estas pilas redondas, ¿cierto?
por lo general relojes y cámaras, pero esta es cámara bien antigua en realidad. Las cámaras bien antiguas, porque después las cámaras que eran más tecnológicas, esas donde uno sacaba la foto y las podía mirar, utilizaban las pilas AA, ¿ya? Tenemos estas pilas prismáticas, ¿cierto? Que son así como una especie, uno piensa que es batería, pero no, son pilas, y ahí tiene su polo positivo y negativo, a diferencia de las otras que lo tiene una en la parte de arriba y la parte de abajo, el cátodo y el ánodo, ¿sí? Se pueden utilizar para cualquier objeto eléctrico, ¿sí? Estas pilas llamadas pilas petacas, que tienen como estas especies de, digamos, metal así hacia el exterior y no de esta forma, se puede utilizar bastante en linternas, pero también son pilas bien antiguas en realidad. Ya la tecnología, digamos, hoy en día ha creado cierto linternas que en este caso tienen como otro sistema, ¿ya? Que no es necesario estas pilas tan grandes, sino que utilizan esas pilas más chiquititas, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos a lo que son las baterías, ¿ya? Las baterías, chiquillos, a diferencia de las pilas, recuerden que la pila generaba una reacción química en su interior, y esa reacción química que generaba, ¿cierto?, producía esta energía eléctrica, ¿ya? En cambio, la batería, lo que ocurre, en este caso, tiene que ver con que acá tiene algunos elementos en el interior de la batería, ¿cierto?, que son capaces de acumular esta energía eléctrica, guardarla, ¿cierto?, y luego suministrarla a otro objeto, ¿sí? Ustedes si me preguntan, ¿podemos encender un circuito eléctrico con una batería? Sí. Podemos decir que si hacemos una comparación entre pila y batería, las baterías tienen más potencia, 100% más potencia, ¿ya? Son mucho más factibles para, por ejemplo, ¿de dónde se utilizan bastante? Para mover autos, ¿cierto? Por ejemplo, a veces cuando la gente se queda sin luz, utiliza estas baterías de auto, o lo he visto bastante también en las ferias, en esas ferias navideñas, ferias que están de noche, cuando ya se oscurece todo y no tienen una luz, ¿cierto? Utilizan estas baterías y hacen una especie de circuito, conectan el circuito y obviamente la ampolleta puede funcionar, ¿ya? Y eso va a depender de la carga de la batería, y la carga no es que se conecta a la electricidad, sino que las baterías, ¿cierto?, traen estas paredes que están acá, que son placas, ¿sí? Estas placas de plomo, entre medio de esas placas se le echa un ácido, ya no sé exactamente cuál ácido, no lo recuerdo, pero se le echa un ácido. De hecho, cuando uno compra una batería, estas baterías vienen sin el ácido inserto, uno tiene que echarlo, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, yo hace un tiempo atrás tuve que cambiarle la batería a mi moto, ¿sí? Compré una batería, ¿cierto? Y los ácidos eran 4 tubos que venían así. ¿Dónde está esto? Miren. En estos hoyitos, acá estos son 2 solamente. En la batería de moto eran 4 hacia el lado, ¿sí? Eran 4 hacia el lado, y esos tubos llevaban directamente a las placas, y ahí es donde tenía que caer este ácido. Y ese ácido lo que produce es que esta energía eléctrica se pueda conservar, para que después, cuando esté en funcionamiento, pueda suministrarla a todo el objeto que quiero hacer funcionar, ya sea un auto, una moto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Danais, dígame. Danais. Danais. O parece que se le subió la mano solita, ¿o no? Parece que sí. Ya, espérenme, vamos a bajarla. Si es que es pregunta, la va a subir ahí nuevamente. ¿Ya? Chiquillos, entonces ¿se entiende la principal diferencia entre batería y pila? Pila realiza una reacción química en donde este polvito, ¿cierto?, este electrolito que tiene en su interior, reacciona y forma energía eléctrica. En cambio, las baterías se les suministra una especie de ácido y se realiza en esto acá la conservación de esa energía, ¿sí? Y esa conservación de energía después se puede suministrar a otro lado. Pero no existe ninguna reacción, ¿ok?
no es a partir de una reacción que funciona, sino que la batería tiene distintos mecanismos, distintas placas de plomo, ¿cierto? Que generan, ¿cierto? En este caso, la electricidad, ¿ya? Entonces tenemos que obviamente existen distintos tipos de batería, ¿ya? Nosotros por lo general conocemos solamente las de auto, pero vamos a ver que hay varios artefactos electrónicos, ¿cierto?, que necesitan baterías, ¿ya? Porque con pilas no se puede, porque la pila versus la batería podemos decir que tiene menos carga y se utiliza solo para objetos pequeños. En cambio, la batería se puede utilizar para objetos que requieren gran carga de voltaje, ¿ya? Entonces tenemos todas estas que las vamos a ir revisando uno por uno. Por ejemplo, las baterías en la línea de plomo, las baterías que son con plomo, las placas de plomo, ¿sí? Tenemos las placas las baterías de plomo ácido, que es la que yo les decía, que uno le echa el ácido, ¿cierto?, por estos tubitos y ahí funcionan, ¿sí? Son las más utilizadas en los automóviles normales, ¿sí? En los automóviles, las motos, ¿cierto? La batería común y corriente, digamos. Tenemos también las baterías de plomo gel, ¿cierto? Y que se utilizan en todo vehículo eléctrico, en las motos eléctricas o en los autos eléctricos, ¿sí? Ya no se utiliza ácido, sino que ahora es gel. Y tenemos las de plomo silicona, ¿sí? Que en este caso son mucho más resistentes que, por ejemplo, las de plomo ácido, son mucho más resistentes que las de plomo gel, pero la diferencia es que son más costosas, son más caras, ¿sí? De hecho, yo creo que ahí radica muchas veces la elección que uno tiene del tipo de baterías, ¿ya? Pero sí, obviamente la batería de plomo silicona contagia mucho menos, ¿cierto? Contagia, dije. No era la palabra contagia, daña, mejor dicho. Daña mucho menos, ¿cierto?, el medio ambiente. Ya, en cambio la otra sí, igual dañan un poquito. Tenemos baterías que se llaman de tipo níquel-cadmio, que son dos tipos chiquillos de sustancia química. El cadmio tenemos que asociarlo a la pila, porque en la pila en el interior también existe cadmio, que es una sustancia química. ¿Ya? Franco, dígame. ¿Se podría poner un video donde dicen los tipos de energía? No sé. ¿Los tipos de energía? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué los tipos de energía? Si estamos viendo circuito eléctrico. De hecho, estamos viendo solo energía eléctrica. Energía eléctrica, y a veces nombramos la química porque se presenta, digamos, en la pila, pero estamos hablando de circuitos eléctricos. Y ahora en esta clase en específico estamos hablando de las pilas y baterías porque son parte de un circuito eléctrico. ¿Ya? Son las dos opciones. ¿Cómo? ¿Y si ponen un video de las pilas? ¿Para qué quieres saber de las pilas en específico? No, es que para que me quede como más anotado. Ah, ya, bueno, yo creo que vamos a alcanzar, ahí podemos buscar después algún tipo de videíto, ¿ya? Para que le quede más grabado, ¿sí? Ya, entonces volviendo acá, las baterías, ¿cierto?, de tipo níquel y cadmio, son una de las primeras también tipos de baterías que se empezaron a utilizar, ¿ya? Son altamente contaminantes. Hoy en día ya no se utilizan porque eran muy, muy contaminantes y de hecho una de las sustancias más contaminantes del medio ambiente es el cadmio, ¿ya? Y este tipo de baterías se empezaba a utilizar en los autos de la marca Peugeot, ¿ya? Y en el caso acá, en el 2018 se prohibió, ¿cierto?, el uso y la venta de este tipo de baterías, ¿ya? Y ahí obviamente se tuvieron que cambiar, ¿cierto?, a estas baterías de plomo ácido o plomo silicona, ¿ya? Plomo silicona más caros. Tenemos las de níquel zinc, ¿ya? Que es como, también salió como un plan B, digámoslo así, que son tipos de baterías que son un poquito más, menos contagiantes. De nuevo dije contagiantes, no, menos dañinas, ¿ya? Menos dañinas para la salud,
y para el medio ambiente, porque recuerden que si se contamina era la palabra, menos contaminante, no contagiable. Ya, recuerden que si se contamina nuestro medio ambiente, lo más probable es que nosotros, ¿cierto?, vamos a inhalar todos estos gases que están en el medio ambiente. Por lo tanto, si está contaminado el medio ambiente, nosotros también nos vamos a contaminar, ¿ya? Y las baterías de níquel zinc es una opción, ¿cierto?, para disminuir los niveles de contaminación, ¿ya? Pero como todo, hoy en día, como toda cosa, cierto objeto que no contamine, que haga bien, tiene altos costos. Lamentablemente hoy en día las cosas más baratas son las que hacen mal y las que contaminan. Lamentablemente son más baratas porque son más fáciles de producir, pero no evitan ciertos efectos como ya nocivos para el medio ambiente o para la salud del ser humano. ¿Ya? Gustavo, dígame. Yo tengo una lámpara que se carga, que no se enchufa a la corriente directamente y que ahorra energía. Una También tengo lámpara otra que se carga, ya. Y eso es como, de hecho no la nombré, pero sí están en la categoría de las pilas recargables y baterías de hecho las baterías de los teléfonos antiguos, esas son recargables. Ya, recargable quiere decir de que el aparato en algún momento, que es la batería, ¿cierto?, va a perder toda su funcionalidad y necesita como un shock de electricidad para poder volver Y ahí se recargaría. Exactamente, y ahí se recarga. Sería De gastar hecho, menos dinero, ya de que hecho, una te puede chiquillos, durar meses. los teléfonos celulares, los teléfonos, ¿cierto?, tienen batería todos, la gran mayoría. ¿Ya? Y esa batería, ¿cómo se carga? Conectándolo a la electricidad. Y de hecho ahí tenemos un circuito, si no se han dado cuenta, tenemos un circuito eléctrico ahí. Tenemos la batería, ¿sí? El cable es la conexión y la fuente de... Batería, cable, enchufe. Exactamente. ¿Ya? Voy a mostrarle así a lo rápido lo que vamos a ver en la próxima clase porque no vamos a alcanzar todo. Profe, otra cosa. Dígame. Pero es como no tan como no tan bueno, igual también tengo una lámpara que la pongo aquí en mi escritorio, que es la que se enchufa a la corriente. Exactamente. Y hoy en día todas estas cosas recargables, que no es necesario enchufarlas, ¿cierto? Vienen como que presentan una opción, ¿cierto? De conservación de la energía, o sea, de ahorro de energía, perdón, ¿sí? De hecho, una de las clases que vamos a ver, creo que de la que viene a la próxima, es la última con respecto a la energía eléctrica y vamos a ver todas las formas de ahorrar energía, por qué ahorrar y cuál es la importancia, etcétera, etcétera, ¿ya? Y bueno, es un tema que hemos ido hablando inclusive a lo largo de esta unidad, ¿ya? Porque esta unidad habla en general de las energías, ¿cierto? De hecho, si no me equivoco, de eso es la prueba, ¿o no? ¿O no? Sí, de eso es la prueba. Sí, tenía varias cosas sobre la energía, en realidad todo trataba de la energía. Exactamente, y claro, empezamos, fíjense bien que partimos con el concepto global que es energía, fuimos desglosando una por una, ¿cierto? Y nos adentramos al final en un tipo de energía específica que es la energía eléctrica. Y entonces dentro de esa energía eléctrica nosotros empezamos a indagar más para hacer como un desglose de la energía eléctrica, y uno de los desgloses es los circuitos eléctricos, ¿ya? Para que entiendan por qué estamos viendo circuito eléctrico. Viene del desglose de la energía eléctrica. ¿Ya, chiquillos?